Fue por allí de 1970 cuando cumplí unos 40 años y estaba buscando tierras para armar mi rancho. Verás, siempre he sido un hombre de campo, más cómodo entre vacas y caballos que entre gente de ciudad. Así que cuando encontré este pedazo de tierra, sentí que era como un regalo del cielo. Obviamente yo no tengo dinero, y si lo tuviera, no lo gastaría para comprar tierras. Total, que como bien dijo Zapata, la tierra es de quien la trabaja. En un principio, no me explicaba cómo tales extensiones de tierra pudieran estar sin dueño. Y mucha gente me dijo que no las ocupara, pues se decía que algo muy malo rondaba por esos lugares. Pero ¿cuándo han conocido a un hombre de campo que le temiera a fantasmas o supersticiones? Exacto, nunca. Y bueno, al cabo de un tiempo, me adueñé de ellas. Después de lograr unos ahorros, contraté a gente del pueblo para que me ayudara a limpiar las tierras y después de varios días de avanzada, descubrimos algo extraño. El viejo Genaro gritaba desesperadamente para que acudiéramos donde él se encontraba. No sabíamos con exactitud la razón de su desesperación y es por ello por lo que nos dirigimos a toda velocidad, temiendo lo peor. Por fortuna, el viejo estaba bien, pero había dado con algo que causó nuestro desconcierto. La maleza se había apoderado de una pequeña colina en el fondo de las hectáreas, y entre los arbustos y las piedras se asomaba algo que llamó nuestra atención. Era una vieja tumba, con una lápida gastada por el tiempo y la humedad. Era evidente que era de una época muy pasada. Pero ¿saben? Lo que realmente me dejó perplejo fue lo que había al lado. Una pequeña campana oxidada, como esas que se ven en las películas de misterio. Ahora, cualquiera en su sano juicio habría llamado a las autoridades o algún experto en arqueología, pero yo no lo hice. Decidí que sería una gran idea conservarla como un adorno en mi propiedad. Aunque también tuve en mente que quizá podría contactar a algún coleccionista que me pagara por ella. Así que allí estaba yo, parado frente a esa vieja tumba y esa campana oxidada, pensando que había descubierto algo emocionante. Mis hombres, un grupo de hombres curtidos por el sol y el trabajo duro, también parecían intrigados por el hallazgo. Algunos murmuraban entre ellos, mientras otros simplemente observaban en silencio, con expresiones que oscilaban entre la curiosidad y el temor. A medida que avanzaba la limpieza, la tumba empezó a revelar más secretos. Encontramos inscripciones en la lápida, pero estaban tan desgastadas que apenas podíamos descifrarlas. Sin embargo, eso solo añadió más misterio al asunto. ¿Quién sería la persona enterrada allí y por qué habría una campana junto a su tumba? Sinceramente, el descubrimiento de la tumba no cayó tan bien para todos, y fue el propio Genaro quien se miraba seriamente afectado por la misma. Y es que desde un principio, él decía una y otra vez que deberíamos abandonar el sitio, situación que por supuesto a mí no me pareció nada agradable. Y bueno, el hombre no soportó más trabajar allí y yo tampoco aguanté su paranoia. Y es por eso por lo que, por mutuo acuerdo, decidimos que él ya no seguiría trabajando conmigo. Y yo tampoco me vi obligado a pagarle nada. Total, que fue él el que decidió abandonar el trabajo. Por el pueblo se corrió el rumor del hallazgo y la gente ahora tenía miedo, a tal grado que dejaron de cruzar por allí e incluso hasta dejaron de hablar a mi familia. Pero a mí eso no me importaba, nada me haría desistir de esas hermosas hectáreas.
No hablaré de días, porque fueron un par de años los que transcurrieron. Ya tenía un pequeño rancho en donde vivía con mi esposa y mis 2 hijos, así como también con algunos animales que se producían con ganas, y eso me estaba haciendo prosperar. En una noche, cuando estaba a punto de dormir, escuché a Santo ladrar. Santo era muy bravo y el mejor perro guardián que cualquiera desearía tener. Salí para revisar qué era lo que estaba ocurriendo, con un quinqué en una mano y con mi rifle en la otra. No vi nada fuera de lo común, pero Santo seguía ladrando y yo sabía que mi perro trataba de decirme algo. Y fue así como me adentré más entre las extensiones de tierra y vi una silueta justamente al pie de la vieja tumba. Pegué un balazo al aire y la persona salió huyendo a toda velocidad. Por lo mismo, no pude ver de quién se trataba. Al día siguiente, a primera hora fui a ver si todo estaba normal en la tumba, pero para mi sorpresa vi que la persona había tratado de explotar la cripta, pues había llenado de hoyos sus alrededores y junto a ellos se encontraba una bolsa con dinamita que por suerte no había logrado detonar. El pueblo era muy pequeño y no era muy difícil de averiguar por personas que trabajaran con dinamita. Desafortunadamente para mi causa, no pude hallar con el culpable, pues eran bastante las personas que se dedicaban a este oficio. Y bien, esa misma noche, de nueva cuenta los ladridos de Santo me alertaron, y salí corriendo dispuesto a meterle un balazo a quien sea que esté allá abajo. En esta ocasión no pudo escapar de las faribundas fauces de Santo, y allí estaba el hombre clamando por ayuda mientras era revolcado por mi perro. A mi indicación, Santo dejó de morderle y éste intentó escapar, pero se encontraba muy lastimado, así como aturdido. Con cautela me dirigí hacia él, encañonando mi escopeta, cuando me percaté que debido a su estado difícilmente representa una amenaza y por eso dejé mi arma a un lado y le alumbré la cara. «Dios bendito», me dije para mí mismo al ver que se trataba de Genaro. Comencé a cachetearlo para que regresara en sí, pero por más que lo intentaba, no lo lograba. Y justo cuando estaba a punto de darme por vencido, él regresó de su letargo, aspirando una enorme bocanada de aire, con los ojos desorbitados y bien abiertos. En pocas palabras, y a juzgar de su mirada, parecía haber visto al mismo diablo. Aún estando muy herido, sacó fuerza de no sé dónde y me tomó del cuello de mi camisa. Luego comenzó a zarandearme al tiempo que me decía: «Ayúdame, cabrón, lo he visto y jura que me va a matar». Desesperadamente trataba de que me soltara, y Santo, al ver lo que Genaro me hacía, se abalanzó sobre él, tomándolo del cuello. Pero era inútil, el hombre parecía estar poseído y por lo mismo aparentemente no sentía ninguna forma de dolor. «Dime, ¿quién te quiere chingar?», le pregunté mientras forcejeaba. «Malnacido, te dije que estas tierras están malditas. Ya la cagaste, ahora él va a venir», respondió Genaro. No tenía caso que le preguntara lo que sea. Él no me soltaba mientras gritaba llorando que la cagué, y ahora algo o alguien iría por él para quebrarlo. En medio del forcejeo y las mordidas de Santo, fue un vendaval atípico que sacudió los árboles y que hizo que el hombre gritara presa del miedo. Y haciendo uso de la misma fuerza sobrenatural que había obtenido quién sabe de dónde, se quitó a Santo de encima y salió corriendo a toda velocidad.
La verdad que me encontraba en shock y lo último que me pasaba por la mente era perseguirlo. Aunque antes de dormir no dejaba de pensar que mañana a primera hora iría a buscarlo. Y bien, después de todo lo vivido logré conciliar el sueño, sin sospechar que eso no sería lo único extraño que viviría en esa noche. Ya era de madrugada y el repicar de una campana me despertó. No era el sonido majestuoso de las campanas de la iglesia local. Se trataba más bien de una campana pequeña que sonaba de forma desesperada. De nueva cuenta tomé mi rifle pensando que seguramente Gennaro había regresado. Cuando salí, de lo primero que pude percatarme y me dio algo de terror fue que Santo se encontraba resguardado en su caseta y claramente escuché cómo se quejaba del miedo. Eran unos lamentos suavecitos, como si no quisiera ser escuchado por lo que sea que estuviera allí afuera. El sonido de la campana no cesaba y sigiloso fui directamente hacia la tumba. Pero ante mi sorpresa, justamente cuando llegué, la campana cesó su repicar, pero lo que me dejó con la piel de gallina fue que allí no se encontraba nadie. Claro, tenía miedo ver a Santo que me había asustado y ahora esto. Traté de encontrar una explicación y pensé que era el mismo Gennaro quien había tocado la campana y había huido al verme llegar. Sí, seguramente había sido eso, pero mañana me las iba a pagar. Al día siguiente, apenas salió el sol, me fui a buscar a Gennaro, pero alguien se me había adelantado. La policía local tenía rodeada su casa. Me acerqué con discreción y le pregunté a un oficial qué había ocurrido, y este me dijo que un horrible asesinato. Lamentablemente, al indagar más, me dijeron que se había encontrado a Gennaro dentro de su ropero. Pero no fue descuartizado, lo habían metido de cuerpo completo a la fuerza y su columna se había partido en dos. Quedé muy desconcertado con lo que el oficial me dijo y la verdad, sí tuve miedo, pero miedo de ser el sospechoso principal. Recuerdo que Santo igual lo había atacado, pero eso no tenía nada que ver con la manera que Gennaro había muerto. Después del macabro asesinato de Gennaro, la vida en el rancho se tornó inquietante. Mis días se llenaban de trabajo arduo, tratando de mantener la rutina y la normalidad. Pero las noches se habían convertido en un infierno indescriptible. La primera señal de que algo realmente siniestro estaba en marcha fue cuando mi esposa, María, comenzó a tener pesadillas perturbadoras. Se despertaba en medio de la noche, empapada en sudor, con los ojos desorbitados y jadeando. Sus gritos de terror llenaban la casa y no importaba cuánto intentara consolarla, las pesadillas persistían. Decía que veía sombras moviéndose por la casa, susurrando su nombre, pero lo peor era la figura que se aparecía en sus sueños. Un hombre con el rostro desfigurado, vestido con harapos antiguos, que la observaba desde los rincones oscuros. Una noche, después de uno de estos episodios, noté que Joaquín, nuestro hijo menor, también estaba inquieto. Lo encontré en su cama, envuelto en sus sábanas, temblando. Cuando le pregunté qué había sucedido, su respuesta me heló la sangre. «Papá, hay alguien en mi cuarto, un hombre viejo con ojos brillantes». Intenté calmarlo, diciéndole que solo era una pesadilla, pero algo en su mirada me hizo dudar.
Esa misma noche, mientras trataba de volver a dormir, escuché un susurro tenue cerca de mi oído. Abrí los ojos de golpe, pero no había nadie. El aire en la habitación se había vuelto frío y una sensación de opresión me envolvía. Sabía que no era una simple alucinación. De la nada se me vino en mente Genaro y recordé que él me había dicho que debíamos dejar el sitio. Sinceramente me negaba a pensar que el sitio estaba maldito, sobre todo la cripta que se encontraba a algunos metros de mi rancho. A la mañana siguiente, mientras revisaba el rancho, encontré huellas en la tierra alrededor de la tumba, huellas que no habían estado allí la noche anterior. Parecían demasiado grandes y profundas para ser de un ser humano y tenían una forma extraña, como si una criatura de otro mundo hubiera caminado por nuestras tierras. Me acerqué y noté que la campana oxidada, la misma que había encontrado junto a la tumba, ahora colgaba de una rama cercana, balanceándose ligeramente. La situación se agravó cuando los animales del rancho comenzaron a actuar de forma errática. Las vacas mugían inquietas en medio de la noche, mirando hacia el mismo punto en la distancia. Los caballos, usualmente dóciles, pateaban y se agitaban como si intentaran escapar de algo invisible. Incluso nuestro perro guardián, Santo, que siempre había sido valiente y agresivo, comenzó a mostrar signos de miedo. Pasaba las noches escondido en su caseta, gimiendo suavemente. Un día, mientras estaba trabajando en el campo, Joaquín vino corriendo hacia mí, su rostro pálido y lleno de terror. «Papá, tienes que ver esto». Al parecer el chico, quien también me ayudaba en las labores del rancho, había estado deshiervando, y al quitar una raíz, ésta había abierto un boquete en la tierra y a su vez, este dejaba entrever un cofre. Al abrirlo, encontramos un diario cubierto de polvo. Las páginas estaban amarillentas y frágiles, pero el contenido era claro. Pertenecía a un brujo. El diario estaba lleno de inscripciones y símbolos extraños, así como descripciones de rituales oscuros y hechizos. Mientras leíamos, en más de una ocasión se me paralizó el corazón, pues al parecer, el hombre que había escrito ese diario era el mismo que estaba enterrado en la misteriosa tumba. Entendí que él había realizado sacrificios y rituales para ganar poder y conocimiento, y su espíritu había sellado en esa tumba por una antigua maldición. Al parecer, nuestro hallazgo y la perturbación de su tumba había roto ese sello, liberando al espíritu vengativo. En ese momento es cuando empecé a tomar las cosas en serio y se podría decir que realmente comencé a asustarme. Como les había mencionado con anterioridad, la gente del pueblo limitaba su trato con nosotros, así que no podía preguntarle a nadie qué es lo que exactamente ocurrió allí o por qué se dice que el lugar estaba embrujado. Y bueno, de esta manera, lo único que se me ocurrió fue acudir con el padrecito. Me dirigí hacia la iglesia y le conté al cura todo lo que había pasado desde que había ocupado las hectáreas de terreno hasta el día de hoy. El hombre de Dios me dijo que se encontraba muy ocupado y que mejor regresara a verlo dentro de algunos días. Pero yo no podía aguantar más y para convencerlo le ofrecí una cabeza de carnero, a lo que él aceptó. Nos dirigimos hacia mi hogar y una vez allí le mostré al padre la tumba con la campana a su lado. El padre lo examinó asombrado y a continuación les dejo una réplica lo más parecida a lo que platicamos el padre y yo. Dios nos ampare, hijo mío.
Este descubrimiento es muy inusual. ¿Cuándo encontraste esta tumba?, dijo el padre. Tiene poco de más de 2 años, padre. Estábamos limpiando el terreno cuando uno de mis trabajadores tropezó con la lápida. Al principio, nunca pensé que fuera algo serio, y sí me pareció un bonito adorno para el rancho, sobre todo por la inusual campana. El padre se quedó pensativo con lo que le dije, y respondió: esa campana. Hace mucho tiempo las campanas como esta se usaban como alarmas en caso de que alguien fuera enterrado vivo. En tiempos antiguos había un gran miedo a ser enterrado prematuramente. Entonces, ¿significa que alguien aquí podría haber sido enterrado vivo?, dije con asombro. El padre suspiró profundamente y contestó: no necesariamente, hijo mío. Podría ser solo una precaución que toman nuestros antepasados. Sin embargo, la presencia de la campana junto a la tumba indica que podría haber una historia de miedo o desesperación vinculada a este lugar. Mi esposa ha tenido pesadillas terribles y mi hijo ha visto sombras en la casa. Incluso yo he sentido una presencia, como si alguien nos estuviera observando. Y luego está la campana. La otra noche sonó sola. Padre, no había viento ni nadie cerca. Esto es preocupante. Si la campana ha sonado sola, puede ser un signo de que el espíritu de quien está enterrado aquí no está en paz. Puede que esté intentando comunicarse o advertirnos de algo, dijo el padre. ¿Qué podemos hacer, padre? No quiero que mi familia siga sufriendo. No sé cómo enfrentar esto. Primero, debemos consagrar esta tierra y purificarla. Realizaré una bendición especial y rociaremos el área con agua bendita. Pero también necesitamos saber más sobre la persona enterrada aquí. ¿Hay alguna inscripción en la lápida? Yo negué con la cabeza y le respondí: la inscripción está muy desgastada, apenas podemos leer algo, pero parece mencionar una fecha antigua y un nombre. Creo que es Santiago. El sacerdote dijo mientras asentía: Santiago, es una pista importante. Necesitaré revisar los registros de la iglesia y hablar con los ancianos del pueblo para ver si podemos averiguar más. Mientras tanto, te sugiero mantener la fe y no dejar que el miedo se apodere de tu hogar. Reza con tu familia y mantén una vela encendida en las noches. Esto puede ayudar a alejar la oscuridad. Gracias, Padre. Haré lo que me dice. Espero que con su ayuda podamos traer paz a mi familia y a este lugar. El clérigo afirmó: con la gracia de Dios lo lograremos. Ahora déjame comenzar con la bendición. Luego investigaremos más a fondo. No estamos solos en esto. La luz de Dios siempre prevalece sobre la oscuridad. Luego de ello di lo prometido y el padrecito se marchó. Su visita me había traído la tranquilidad y esperanza que necesitaba, pero esto me tardaría mucho menos de lo que hubiera querido, aunque no le había mencionado nada del diario. Mi maldita mentalidad egoísta había pensado que este podría tener un gran valor monetario y por eso lo evité decir. Tenía miedo que el cura se quedara con él. Esa noche, mientras intentaba procesar lo que había ocurrido durante el día, escuché un ruido extraño en la cocina. Al bajar, encontré a María parada frente al fregadero, con la mirada perdida y murmurando algo inaudible. Cuando me acerqué, vi que tenía las manos cubiertas de sangre. La tomé y vi que estaba exprimiendo un trapo viejo, empapado con un líquido rojo. Traté de sacarla de su trance, pero parecía estar en otro mundo. Finalmente, después de varios minutos, volvió en sí,
pero no recordaba nada. A partir de ese momento, los eventos macabros comenzaron a multiplicarse. Las sombras en la casa se hacían más presentes, moviéndose por los rincones, susurrando nombres y riendo de manera siniestra. Los espejos se convertían en portales hacia algo oscuro, reflejando figuras que no estaban en la habitación. Una noche vi a Joaquín parado frente a uno de los espejos del baño, hablando en un idioma desconocido. Cuando lo aparté de allí, no recordaba haberlo hecho. Uno de los eventos más perturbadores ocurrió una madrugada. Me desperté al escuchar el llanto de mi hija menor, Sofía. La encontré en su cama, temblando y señalando la ventana. Cuando miré, vi una figura oscura, con ojos brillantes, observándonos desde el otro lado del cristal. Agarré mi rifle y salí disparado hacia el exterior, pero no encontré a nadie. Las huellas en la tierra eran las mismas que había visto cerca de la tumba y se extendían en un patrón que formaba símbolos extraños. Pasaron los días y esperaba con ansias la resolución del sacerdote, pero este nunca llegó. La santificación del terreno evidentemente no había resultado próspera y muy al contrario, al parecer, había enfurecido al ser que habitaba la tumba. Mientras tanto, la influencia del espíritu se hacía más fuerte. Una noche, mientras María preparaba la cena, todas las puertas de la casa se cerraron de golpe y las ventanas se oscurecieron como si una sombra inmensa las cubriera. Los gritos de mis hijos llenaron la casa y luché contra la fuerza invisible que intentaba mantenerme apartado de ellos. Cuando finalmente logré abrir la puerta del cuarto de Joaquín, lo encontré suspendido en el aire, con los ojos en blanco y una sombra oscura envolviéndolo. Gritando su nombre y con lágrimas en los ojos, logré hacerlo bajar, pero sabía que el tiempo se estaba acabando. Al día siguiente María me pedía casi de rodillas que dejáramos el lugar y nos mudáramos a otro sitio. Pero, ¿dónde si ese rancho era todo lo que teníamos? María decía que no importaba volver a comenzar, si tendríamos que dormir en la calle y vivir de la caridad, pero al menos tendríamos a nuestros hijos a salvo. Pero no acepté y le dije que nos esperáramos más mientras esto se solucionaba. Al día siguiente, inicié un peregrinar por todo el pueblo. Mediante gratificaciones poco despreciables, hice hablar a los ancianos que pudieran conocer algo de lo que allí habitaba. Y saben, uno de ellos me dio información que me dejó con la boca abierta. Ahí en esos terrenos donde tú vives, había un hoyo profundo, tan profundo que ni uniendo todas las sogas del pueblo se podía tocar su fondo. La gente pasó este hecho desapercibido y no pasó a mayores, pero cayeron en cuenta de algo siniestro. Todo aquel que viva en esas tierras o cerca de ellas se llena de desgracias. Por eso mismo, la gente decidió hacer algo al respecto y con ayuda de clérigos especializados en demonios, construyeron una tumba sobre ese portal del infierno. Obviamente, no era una tumba cualquiera, pues estaba santiguada para que el demonio no pudiera escapar. Sin embargo, pusieron una campana en la que su soga conectaba con el pozo para que éstas sonaran cada vez que el demonio intentara salir. Y de esa forma, reforzar los rezos y la cárcel de ese mal, que por cierto, los hombres del Creador nos dijeron se llamaba Zagatos. No me cabía duda de que era aquel demonio quien acosaba a mi familia, y todo tuvo explicación. El nombre ilegible que estaba en la tumba no era Santiago, sino era Zagatos.
Después de todo lo que investigué, junto con mi esposa, habíamos decidido partir de esas tierras malditas al primer rayo de sol. Pero antes de que pudiera llegar la salvación, el horror nos alcanzó una vez más, de una forma que jamás podríamos haber imaginado. Joaquín, mi hijo, estaba acostado en su cama, dormido, o al menos eso pensábamos. La tranquilidad de la noche se vio interrumpida por sus gritos, desgarradores y llenos de un miedo que se clavaba en lo más profundo de nuestros corazones. Corrimos hacia su habitación, mi esposa y yo, con el corazón en un puño. Cuando entramos, lo que vimos nos dejó sin aliento. Joaquín se retorcía en la cama y su cuerpo convulsionando de una manera que parecía imposible. Sus ojos estaban abiertos de par en par, pero no había reconocimiento en ellos, solo un vacío aterrador. Los gritos de Joaquín se volvieron más intensos, más desesperados, como si estuviera luchando contra algo invisible que lo estaba destrozando desde dentro. El aire en la habitación se volvió denso, cargado con una presencia oscura y maligna que parecía envolverlo todo. Mi esposa estaba llorando y yo inútilmente intentaba sacar a Joaquín de ese trance. Entonces, de repente, Joaquín se detuvo, sus gritos cesaron y su cuerpo se relajó, como si hubiera perdido toda la fuerza para luchar. Pero lo que vino a continuación fue aún más aterrador. Sus ojos, antes llenos de terror, se volvieron oscuros, vacíos, como si estuvieran poseídos. Una risa gutural y retorcida escapó de sus labios, un sonido que no era humano, un sonido que helaba la sangre en nuestras venas. «Joaquín», susurré, temblando de miedo. «¿Estás ahí, hijo mío?» Pero la criatura que había poseído a mi hijo no era Joaquín, era algo más antiguo, más oscuro, más allá de toda comprensión humana. Y en ese momento supe que estábamos enfrentando una batalla que no podríamos ganar. De repente mi pequeño se puso de pie y saltó desde su ventana y corrió directamente hacia el granero. Yo lo perseguí, mientras mi esposa fue en busca de agua bendita y un rosario bendito. En el granero se escuchaba un griterío, entre la queja de los animales y un ruido ensordecedor que no puedo describir. Y quizá la descripción más exacta sería mencionar que muchos demonios lamentaban a la misma vez. Luego de un rato en el que no tuve valor de ingresar, el ruido cesó y vi claramente cómo una silueta se acercaba hacia mí. Nunca olvidaré lo que vi. Se trataba de mi hijo, el cual se tenía enfundado la cabeza de un caballo recién decapitado en la de él. La sangre le cubría su cuerpecito, pero mi Joaquín ya no era mi Joaquín. Después de eso, se puso en 4 patas y corrió de una forma antinatural hacia el bosque, mientras reía de una forma por demás macabra. Al ver que sería imposible alcanzar a mi hijo, acudí a la casa por mi esposa y por mi pequeña, pero ya no había nadie. Pareciera que la tierra se las había tragado. Y bueno, hoy en día soy un viejito solitario, pagando una condena por algo que no hice. Mi esposa y mi hija, así como tampoco mi hijo, jamás aparecieron. Y yo terminé siendo el sospechoso principal. Tristemente me condenaron con cadena perpetua por culpa del demonio de la cripta.